avaricia. Laura estaba por quedarse dormida cuando recibió la noticia de que su abuela había fallecido. Luego de ver la notificación en su teléfono, lo dejó caer en la cama y se quedó viendo el techo. Nunca fue una mujer sentimental, era más bien algo fría, pragmática y avara, y le hubiera gustado tener alguna buena excusa para evitar el compromiso que tenía enfrente. Sin embargo, sabía que debía viajar al pequeño pueblo donde vivía su abuela para asistir al funeral. Así que al día siguiente se puso en marcha muy temprano para hacer el viaje de 4 horas hasta San Luis de Olmedo, el pueblo donde ella había pasado su infancia. Al llegar, se encontró con el típico ambiente triste y sombrío que siempre había tenido aquel lugar. Estaba igual como lo había dejado, con la única diferencia de que las casas y las personas estaban más viejas. Luego de los saludos y los pésames de rigor, se sentó en una esquina apartada del salón donde velaban a su abuela. Desde allí pudo escuchar cómo los lugareños susurraban sobre extrañas desapariciones que habían ocurrido recientemente en el cementerio del pueblo. No le dio mayor importancia. Total, allí sobraban las supersticiones. Además, al día siguiente partiría de ese miserable lugar apenas terminara el entierro. Durante el funeral, Laura notó que un hombre misterioso la observaba desde cierta distancia. Vestía un traje negro algo raído y desteñido en los bordes de las mangas y el cuello. Luego de unos instantes, se acercó a ella y le susurró al oído que su abuela iba a ser enterrada con un valioso collar de rubíes y diamantes. Laura lo miró con desprecio y le pidió que se alejara de ella. Mientras aquel misterioso hombre se marchaba, Laura lanzó un profundo suspiro y pensó que serían horas muy largas las que le tocaría pasar allí. Al llegar la noche y luego de horas sentada en la incómoda silla, decidió que lo mejor que podía hacer era irse a dormir a su carro. Al salir a la calle, lo primero que se encontró fue aquel misterioso hombre. Apuró el paso para pasar junto a él lo más rápido posible. Aún así, logró escuchar cuando el hombre le decía en voz baja: «Aquí todos tienen su secreto, y tu abuela no fue la excepción». En ese momento Laura no hizo ningún caso a aquel comentario, pero una vez en su auto y mientras luchaba por conseguir una cómoda posición para dormir, su avaricia despertó. Comenzó a pensar en lo que el hombre le había dicho. Ciertamente no conocía muy bien a su abuela. A pesar de haber pasado sus primeros años con ella, siempre había sido una mujer callada y discreta. No sería descabellado pensar que algunos secretos guardaría, aunque también cabía la posibilidad de que solo fuera una más de las tantas leyendas de San Luis de Olmedo. Al día siguiente, la abuela fue enterrada en el cementerio del pueblo a las 2 de la tarde. Luego de una ceremonia sencilla, todos se retiraron. Mientras Laura caminaba hacia su carro, vio a lo lejos al hombre misterioso que la miraba fijamente. Con algo de nerviosismo, apuró el paso para llegar pronto a su auto. Una vez dentro, lo encendió e inició la marcha de inmediato. Estaba decidida a regresar a su casa sin detenerse en el camino, pero el pensamiento de aquel collar, su posible valor y el deseo de tenerlo entre sus manos le vencieron. Entonces estacionó su carro en una estación de servicios. Entró a la tienda de conveniencia, compró una pala y un par de herramientas que podría utilizar para abrir la urna. Luego se sentó en su vehículo a esperar que oscureciera. Esa noche fue al cementerio. Con mucha dificultad y esfuerzo cavó la fosa hasta toparse con el féretro. Jadeante y sudorosa logró abrir la urna. Se encontró con el horror de que el cuerpo de su abuela había desaparecido. En su lugar yacía un montón de huesos antiguos y un olor putrefacto que inundaba el aire. De repente escuchó pasos acercándose. Al voltear, vio al hombre misterioso que la había abordado en el funeral, quien, sin decir una palabra, saltó dentro de la tumba y la atacó con una fuerza sobrenatural. Laura luchó por su vida, pero el hombre misterioso era demasiado fuerte. Lo último que pudo ver fue la tapa de la urna cerrarse sobre ella. Mientras aquel hombre volvía a tirar la tierra dentro de la tumba, los gritos de terror de Laura se iban ahogando dentro del féretro. Luego, una vez terminado su trabajo, el hombre misterioso desapareció en la oscuridad mientras acariciaba entre sus manos un hermoso y valioso collar de diamantes y rubíes. Con el pasar del tiempo, Laura fue olvidada y pasó a ser una más de las víctimas de las desapariciones misteriosas que sucedían en el cementerio de San Luis de Olmedo.
La bruja encadenada. En lo profundo del bosque se encontraba una cabaña abandonada de la que muy pocos sabían su ubicación exacta, y donde se decía que vivía una bruja maléfica. A pesar de que hacía mucho tiempo que no veían a la hechicera, los lugareños evitaban acercarse a aquella parte del bosque, temerosos de las maldiciones que podía lanzar. Un día, un grupo de jóvenes decidió desafiar las advertencias y aventurarse en el bosque para hallar la cabaña. Después de mucho caminar, se encontraron con una estructura en ruinas, cubierta de enredaderas y musgo. Al entrar, descubrieron un caldero antiguo caído sobre lo que alguna vez fue una fogata, y extraños objetos esparcidos por todas partes. Entre las sombras, vieron una figura encadenada a la pared con el rostro cubierto por una capucha negra. Era la bruja, quien al notar su presencia les pidió ayuda con voz lastimera para zafarse de las cadenas, prometiéndoles que si la ayudaban les daría una jugosa recompensa en oro. Aunque los jóvenes dudaron de la bruja, al final decidieron ayudarle atraídos por el oro. Entonces le preguntaron qué debían hacer para liberarla. La bruja señaló con la cabeza a un libro que estaba sobre una polvorienta mesa y les dijo: abran el libro en la última página y lean su contenido. Los jóvenes hicieron lo que les pidió la bruja, y aunque el texto de la última página estaba en un idioma que no entendían, hicieron su mejor esfuerzo para leerlo bien. Apenas terminaron, las cadenas cayeron al piso y la bruja quedó liberada. De inmediato comenzó a transformarse. Creció hasta una altura de 3 metros. De sus huesudas manos comenzaron a salir unas filosas uñas. Su dentadura, antes escasa y amarillenta, se transformó en 2 hileras de dientes alargados y filosos, y su actitud era cada vez más amenazante. Los jóvenes se dieron cuenta de su error y de que habían sido víctimas de un engaño. Sin embargo, antes de que pudieran huir, la bruja levantó la cabeza y los miró con ojos llenos de odio. Luego, con un grito escalofriante, lanzó un hechizo que los dejó paralizados en el lugar. Entonces, con una risa macabra, la bruja les reveló que había estado esperando por años que alguien la liberara de sus cadenas, y que ahora ellos serían sus esclavos por toda la eternidad. A partir de ese día, los jóvenes desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Mi amado demonio. Era una noche de luna llena cuando Emilia se aventuró en el bosque en busca de una antigua leyenda sobre un demonio que concedía deseos a cambio de almas. Movida por la curiosidad y el deseo de cambiar su suerte, siguió las indicaciones de los ancianos del lugar, quienes además le advirtieron de las graves consecuencias que podía tener su aventura. Las instrucciones fueron bastante precisas, y no tardó mucho en encontrar la cueva oculta en lo profundo del bosque. Al entrar, se encontró de frente con una figura imponente y aterradora, de piel rojiza y rasposa como si tuviera escamas, con ojos rojos como el fuego y una sonrisa malévola en sus labios. Emilia se sintió aterrorizada y estuvo a punto de huir del lugar, pero el demonio la retuvo y le ofreció un trato. A cambio de su alma, le concedería cualquier deseo que ella quisiera. Sin pensarlo 2 veces, Emilia aceptó el trato y pidió riquezas y poder. El demonio sonrió con satisfacción y desapareció en medio de un torbellino de humo. Al principio todo parecía ir bien para Emilia, pero pronto se dio cuenta de que el precio que debía pagar era mucho más alto de lo que había imaginado. Las riquezas que había obtenido solo le traían amarguras, tristezas y tragedias, y el poder que había adquirido la consumía desde adentro. Había llegado a un punto en que ya parecía un cadáver caminante. No importaba lo que hiciera para deshacerse de su dinero y su poder, o a quien contactara en busca de ayuda para que deshiciera el pacto. El demonio siempre estaba allí, recordándole el trato que habían hecho. Finalmente, a Emilia se le ocurrió una idea. Así, cuando apareció el demonio, comenzó a seducirlo con la intención de que después de ese contacto íntimo se compadeciera de ella y diera por terminado su contrato. Pero no solo no resultó como ella esperaba, sino que fue aún peor. Desde el primer contacto, quedó enamorada del demonio. A partir de ese día no hacía otra cosa más que esperar que apareciera para entregarse a él con pasión y desenfreno. Ese vil ser se había convertido en su amado demonio, pero también en su peor pesadilla.
y así su alma quedó atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación.